Tarde en la noche, alrededor de las 11:30 p.m., cuando el mundo se había calmado y el único sonido era el zumbido del refrigerador, el teléfono de Daniel vibró en su mesita de noche. Casi lo ignoró, pensando que era solo otra notificación de spam o un correo electrónico tardío del trabajo. Pero algo lo impulsó a tomarlo, sus ojos cansados parpadeando ante la pantalla brillante en la oscuridad de su dormitorio. El mensaje era de Eleanor, su vecina de enfrente, la elegante mujer que se había mudado hacía 3 meses y con la que apenas había intercambiado algo más que gestos amables. Su corazón se detuvo cuando abrió el mensaje y vio una foto adjunta, con una simple pregunta: ¿Lo encuentras hermoso? Se quedó mirando la pantalla, sin aliento, porque lo que vio en esa imagen cambiaría todo lo que creía saber sobre la soledad, sobre las segundas oportunidades y sobre la aterradora posibilidad de dejar que alguien viera las partes rotas que había intentado ocultar al mundo durante 5 años. Pero permítanme llevarlos de vuelta a donde esta historia realmente comienza, porque para entender por qué este único mensaje destrozó cada muro que Daniel había construido cuidadosamente, deben entender al hombre en que se había convertido y a la mujer que se negaría a dejarlo así. Daniel Foster tenía 42 años. Era padre soltero de una hija de 16 años llamada Sophie y un hombre que había dominado el arte de parecer perfectamente bien mientras se sentía completamente vacío por dentro. Su esposa Catherine lo había dejado hacía 5 años, no por otro hombre, no por una traición dramática, sino simplemente porque una mañana, mientras tomaban café, lo había mirado y le había dicho: «Ya no te amo», y no creo haberlo hecho nunca realmente. Esas palabras se habían grabado a fuego en su pecho, y ninguna cantidad de tiempo había curado por completo la herida. Se había dedicado a ser el mejor padre que podía ser, trabajando como arquitecto desde su oficina en casa para poder estar siempre con Sophie, asistiendo a cada evento escolar, aprendiendo a trenzar el cabello y a hablar de dramas adolescentes sin que se le nublaran los ojos. Sin embargo, por la noche, cuando Sophie dormía y la casa quedaba en silencio, la soledad se arrastraba como una niebla, envolviéndolo hasta que apenas podía respirar. Había probado aplicaciones de citas, había tenido un puñado de cenas incómodas con mujeres que parecían más interesadas en su casa que en él, y finalmente había decidido que quizás algunas personas estaban destinadas a pasar la vida solas. Había hecho las paces con eso, o al menos se había convencido a sí mismo. Tenía a su hija, su trabajo, sus carreras matutinas y su whisky nocturno. Eso era suficiente. Eso tenía que ser suficiente. Si alguna vez has sentido este tipo de resignación, esta aceptación silenciosa de una vida a medias, quiero que dejes un corazón en los comentarios de abajo, porque esta historia está a punto de mostrarte por qué conformarse con sobrevivir es la mayor traición que podemos infligir a nuestros propios corazones. Eleanor Mitchell se mudó a la casa de enfrente en una clara mañana de septiembre. Daniel estaba trabajando en su oficina en casa cuando Sophie llamó a su puerta y dijo: «Papá, tienes que ver esto». Él había asumido que tenía algo que ver con el gato de los vecinos que se había metido de nuevo en su jardín. Pero cuando se acercó a la ventana, vio un camión de mudanzas y a una mujer dirigiendo a los operarios con la tranquila autoridad de alguien que sabía exactamente lo que quería. Ella era llamativa, de una manera que hizo que Daniel olvidara cómo formular pensamientos coherentes por un momento. Alta, con un cabello largo y sedoso del color de la caoba intensa, que captaba la luz del sol y parecía brillar, y una piel tan clara que parecía porcelana contra su suéter color borgoña. Se movía con una gracia que sugería que había pasado años sintiéndose cómoda en su propio cuerpo, segura de sí misma sin ser arrogante, elegante sin ser pretenciosa. «Es bonita», había dicho Sophie, con un tono burlón en su voz. «Quizás deberías ir a presentarte». «No voy a asaltar a la mujer mientras intenta mudarse», había respondido Daniel, pero su voz había sonado extraña incluso para sus propios oídos. «¿Estás sonrojado, papá?» «No estoy sonrojado, soy un hombre adulto. Los hombres adultos no se sonrojan. Tu cara ahora mismo es literalmente del color de un tomate». Se alejó de la ventana con toda la dignidad que pudo reunir, que, admitámoslo, no era mucha. Pero había observado desde su oficina cómo los operarios de mudanzas llevaban muebles a la casa, y había notado que no había marido, ni pareja, nadie que pareciera pertenecerle, excepto un gato blanco y esponjoso que ella misma había llevado en brazos, acunado como un bebé. En las semanas siguientes había aprendido pequeñas cosas sobre ella a través de la observación casual, algo imposible de evitar cuando se vive en una tranquila calle suburbana.
Se levantaba temprano, a menudo vista en su porche con una taza de café al salir el sol. Hacía jardinería, pasando horas plantando flores que florecían en colores tan vibrantes que casi parecían desafiantes ante la inminente llegada del otoño. Recibía frecuentemente entregas de libros. Los paquetes se apilaban en su porche hasta que los recogía por las tardes. Y era, según el chismorreo del vecindario que Sophie traía de la escuela, una profesora de historia del arte jubilada que había viajado por el mundo y nunca se había casado. ¿Nunca casada a los 51? Había preguntado Daniel, intentando sonar casual. Eso dijo la señora Patterson. También dijo que probablemente es rara o esconde algo, porque nadie se queda soltero tanto tiempo sin una razón. La señora Patterson es una vieja arpía prejuiciosa, que cree que cualquiera que no viva exactamente como ella es sospechoso. Sophie le había sonreído. La defiendes con bastante pasión para alguien con quien nunca has hablado. Su primera conversación real ocurrió debido a un desastre. Daniel estaba asando hamburguesas en el patio trasero para la fiesta de cumpleaños de Sophie, cuando el tanque de propano decidió rendirse por completo. Se quedó allí mirando las llamas moribundas, mientras 12 adolescentes hambrientos esperaban dentro, y él no tenía absolutamente ningún plan de emergencia. Fue entonces cuando Eleanor apareció en su cerca, sosteniendo un tanque de propano lleno, como si fuera lo más natural del mundo. Escuché algo que sonaba como alguien maldiciendo creativamente un objeto inanimado con impresionante creatividad, dijo ella, su voz cálida de diversión. Asumí que podrías necesitar esto. Él la miró fijamente por un momento, observando cómo la luz de la tarde atrapaba su cabello y la leve sonrisa jugaba en las comisuras de su boca. Solo estaba teniendo una conversación educada con mi parrilla sobre sus decisiones de vida. Fue perfectamente civilizado. Claro, la frase «pedazo de chatarra inútil» es un conocido término de cariño en algunas culturas. ¿Eso lo escuchaste desde allá? La ventana de mi cocina estaba abierta. También escuché algo sobre enviarlo al infierno de la parrilla, lo cual me pareció particularmente creativo. Él se rió, realmente se rió, por primera vez en años. Muchas gracias por esto. Me salvaste de tener que explicar a una docena de adolescentes por qué cenarían cereales. De nada. Por cierto, soy Eleanor. Probablemente debería haberme presentado hace semanas, pero me he estado escondiendo del comité de bienvenida del vecindario y sus agresivas entregas de guisos. Daniel, y lo entiendo perfectamente, la sorpresa de atún de la señora Patterson debería clasificarse como arma biológica. Eso la hizo reír, una risa genuina que arrugó las comisuras de sus ojos y transformó su elegante belleza en algo más cálido y accesible. Sabía que me caerías bien. Cualquiera que entienda la amenaza de la cocina de la señora Patterson es automáticamente un amigo. Si te está gustando esta historia hasta ahora, tómate un momento para pulsar el botón de me gusta, porque eso ayuda a más personas a descubrir estos videos. Y créeme, esta historia apenas está comenzando. Su amistad se desarrolló lentamente, orgánicamente, como suelen hacerlo las mejores relaciones. Ella le traía verduras de su jardín y él la invitaba a tomar café. Ella le enviaba fotos de cosas particularmente absurdas que encontraba en tiendas de antigüedades, y él respondía con bocetos arquitectónicos que había garabateado en reuniones aburridas. Sophie la quería, quizás porque Eleanor la trataba como una adulta inteligente y no como una niña, hablando con genuino interés sobre arte, literatura y viajes, algo que los adolescentes siempre reconocen como auténtico. Pero Daniel la mantenía a distancia, incluso mientras se sentía atraído por ella de una manera que lo asustaba. Se aseguraba de mencionar a Catherine, aludiendo a su matrimonio fallido, insinuando que no buscaba nada romántico. Eleanor nunca lo presionó, nunca lo incomodó, pero a veces la sorprendía mirándolo con una expresión que no podía descifrar del todo, algo suave y paciente, como si estuviera esperando que él se diera cuenta de algo que era demasiado terco para ver. «¿Por qué haces eso?», le preguntó una noche, después de que él había desviado otro momento de conexión genuina con una broma sobre sus propias deficiencias. ¿Hacer qué? Usas tu humor como un escudo. Cada vez que nos acercamos a algo real, haces una broma y te echas atrás. Él se había quedado en silencio mucho tiempo, mirando su taza de café. Porque la última vez que me mostré realmente a alguien, ella me miró a los ojos y dijo que nunca me había amado. Y yo había creído durante 17 años que éramos felices. Así que o soy completamente incapaz de leer a las personas, o soy fundamentalmente incapaz de ser amado. Ninguna de las dos opciones me hace querer intentarlo de nuevo. Eleanor había extendido la mesa y colocado la suya sobre la de él. O ella era la que estaba rota, y te estás castigando a ti mismo por su incapacidad para reconocer lo que tenía.
Él había retirado su mano. No bruscamente, pero deliberadamente. Tú no sabes eso. Sé que tu hija te adora, que tienes amigos que se iluminan cuando entras en una habitación, que recuerdas cada pequeña cosa que te cuentan porque escuchas de verdad. Sé que trabajas desde casa, no porque tengas que hacerlo, sino porque querías estar presente en la infancia de Sophie. Sé que notaste que yo estaba luchando contra la soledad en un lugar nuevo, y te esforzaste por hacerme sentir bienvenida sin que nunca me sintiera compadecida. Estas no son las acciones de un hombre incapaz de ser amado, Daniel. Estas son las acciones de alguien que ama tan profundamente que le asusta. Él no había sabido qué decir a eso, así que había hecho una broma sobre sus habilidades para el psicoanálisis, y ella lo había dejado. Pero la mirada en sus ojos había dicho que ella entendía exactamente lo que él estaba haciendo, y por qué. Llegó el invierno, y con él el aniversario de su divorcio, un día que siempre pasaba fingiendo que todo estaba bien mientras se desmoronaba por dentro. Sophie se había ido a casa de una amiga a pasar la noche, y Daniel se encontró solo en su oscura sala de estar con una botella de whisky, mirando viejas fotos y preguntándose dónde había salido todo mal. Fue entonces cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de Eleanor. Vi que tus luces están apagadas. ¿Estás entero en la oscuridad rumiando como un protagonista de novela victoriana? Él respondió, prefiero considerarme un artista atormentado. Diseñas edificios. Edificios muy prácticos, muy poco atormentados. Quiero que sepas que mi último proyecto fue un aparcamiento muy atormentado. Ven, tengo vino y acabo de hornear galletas, y me niego a dejarte pasar esta noche solo compadeciéndote. Él dudó, su dedo sobre el teclado. No soy buena compañía ahora mismo. No te pedí que fueras buena compañía. Te pedí que comieras galletas. Hay una diferencia. Así que cruzó la calle bajo el frío viento de diciembre, y pasó la noche en el sofá de ella, mientras ella ponía discos antiguos y le contaba historias de sus viajes por Europa, donde había estudiado arte renacentista. Ella no le pidió que hablara de lo que le preocupaba, no lo presionó ni indagó, simplemente creó un espacio donde no tenía que fingir una felicidad que no sentía. ¿Por qué no estás casada?, le preguntó de repente, animado por el vino y la extraña intimidad de la noche tranquila. Y, lamento si es grosero, pero no te entiendo, Eleanor. Eres hermosa, eres brillante, eres amable. ¿Por qué nadie te reclamó? Ella sonrió, pero había algo triste en los bordes. La gente no se reclama entre sí, Daniel. Así no funciona el amor. Y la respuesta es complicada, pero la versión sencilla es que pasé mis 20 y 30 persiguiendo mi carrera, viajando, construyendo una vida que era plena y rica, pero deliberadamente solitaria. Cuando me di cuenta de que quizás quería algo más, estaba en mis 40, y la mayoría de los hombres de mi edad querían mujeres más jóvenes, y los hombres más jóvenes querían mujeres mayores, como una conquista, no como una pareja. Salí. Lo intenté, pero nunca se sintió bien. Nunca se sintió como volver a casa. ¿Te arrepientes a veces? Mayormente en noches tranquilas, cuando mi casa se siente demasiado vacía. Pero también pude ver el amanecer sobre la Acrópolis, vivir un año en un pequeño pueblo de la Toscana, enseñar a estudiantes que llegaron a hacer cosas increíbles. Mi vida fue plena, aunque no convencional. Él la había mirado bajo la suave luz de la lámpara, la forma en que su cabello caía sobre sus hombros y la suave curva de su sonrisa, y había sentido algo moverse en su pecho, un peligroso aflojamiento de los muros que había construido con tanto cuidado. Pero aquí, la historia toma un giro que ninguno de los dos esperaba. Y si creen que saben a dónde va esto, les aseguro que no. Estén atentos. Tres meses después de aquella noche, 3 meses de acercamiento, cenas compartidas y largas conversaciones, y una atención que ninguno de los dos quería reconocer, la exesposa de Daniel regresó. Catherine apareció en su puerta una tarde, más pequeña de lo que la recordaba, frágil de una manera que inmediatamente lo hizo sospechar. Había cometido un error, dijo. Había estado pasando por una crisis cuando se fue. Le habían diagnosticado depresión que había nublado su juicio, y quería otra oportunidad. Extrañaba a Sophie, lo extrañaba a él, extrañaba a su familia. Daniel sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Una parte de él,
La parte que había pasado 5 años preguntándose qué le pasaba, había querido creerle. Pero otra parte, una parte más nueva y más fuerte, había mirado a Catherine y no había sentido absolutamente nada. «Necesito tiempo para pensar», le había dicho él, y ella había sentido. Había dejado su nuevo número de teléfono, lo había mirado con ojos demasiado calculadores para ser verdaderamente arrepentidos. Él no le había dicho nada a Eleanor, y ese fue su primer error. Cuando Sophie le mencionó a Eleanor que su madre había vuelto y quería reconciliarse, Eleanor se había quedado en silencio, de una manera que Daniel más tarde reconocería como el sonido de su corazón rompiéndose. Ella se había retirado después de eso, suavemente, pero inequívocamente. Las invitaciones a cenar cesaron. Los mensajes de texto se volvieron menos frecuentes. Cuando hablaban, ella era cálida, pero distante, como si ya hubiera aceptado un resultado que aún no se había decidido. Lo que Daniel no sabía, lo que solo sabría mucho después, era que Eleanor había comenzado a escribirle una carta. Una carta que confesaba todo lo que sentía, todo lo que había tenido miedo de decir en voz alta, todo lo que había reprimido porque creía que él necesitaba entender su propio corazón primero. Había escrito esta carta a lo largo de 3 semanas, derramando su alma en el papel, y luego la había guardado en un cajón, y había decidido que nunca la enviaría. Porque ¿qué derecho tenía ella a complicarle la vida si su familia quizás se reunía? Pero entonces llegó la noche de la foto. Daniel había estado despierto durante mucho tiempo, incapaz de dormir, sus pensamientos arremolinándose con confusión sobre Catherine y Eleanor, y el futuro que no podía ver con claridad. Fue entonces cuando su teléfono había vibrado con el mensaje de Eleanor, la foto que había iniciado toda esta historia. La abrió, esperando algo inofensivo, quizás una foto de su gato o un libro que estaba leyendo. En cambio, se encontró con una pintura al óleo, aún húmeda en el lienzo, iluminada por la suave luz de su estudio. La pintura mostraba una casa en una calle tranquila, con una luz cálida que salía de sus ventanas y una figura de pie junto a la cerca, mirando a otra figura en un porche. Eran ellos. Era su casa y la casa de ella, y el espacio intermedio, que siempre se había sentido a la vez vasto y electrizante. ¿Lo encuentras hermoso?, le había preguntado ella. Él había mirado la imagen durante mucho tiempo, su corazón latiéndole contra las costillas, porque entendió lo que ella realmente preguntaba. Ella preguntaba si lo que tenían valía la pena luchar por ello. Ella preguntaba si él podía ver lo que ella veía cuando miraba su extraña y maravillosa amistad, que se había convertido en algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras. Y en ese momento, Daniel finalmente entendió lo que quería. Se levantó de la cama, salió descalzo de su casa en pijama a pesar del frío, y cruzó la calle hasta la puerta de ella. Cuando ella abrió, sus ojos rojos de tanto llorar, su cabello revuelto, luciendo más hermosa de lo que él había visto nunca. Él dijo lo único que importaba. «Es lo más hermoso que he visto, y estoy aterrorizado de que casi lo dejó escapar, porque tenía demasiado miedo de creer que lo merezco». Eleanor lo miró fijamente durante mucho tiempo, y luego dijo, «Catherine regresó. Sí lo hizo. Y todo en lo que podía pensar eras tú. Todo lo que me preguntaba era por qué siquiera consideraba darle otra oportunidad cuando la mujer que me hace sentir más vivo que en años vive a 30 pies de distancia. Y fui demasiado estúpido y asustado para decirle lo que siento. Daniel, estoy enamorado de ti, Eleanor. No sé cuándo pasó. No sé cómo pasó. Pero sé que eres la única cuando imagino mi futuro. No Catherine. No alguna persona imaginaria que aún no he conocido. Tú con tu arte y tus libros, y tu forma de ver a través de mis evasiones. Tú, que me trajiste un tanque de propano y me hiciste reír por primera vez en años. Tú, que te sentaste conmigo en la peor noche de mi año y no me pediste que fuera otra cosa que exactamente lo que era. Ella entonces había empezado a llorar, las lágrimas corriendo por su rostro, y por un momento terrible Daniel había pensado que había cometido un error. Pero entonces ella lo había atraído y besado, y todo lo que él había temido se derritió en algo que se sintió como finalmente volver a casa. Te escribí una carta, había confesado ella más tarde, acurrucada contra su pecho en el sofá.
Una carta muy larga y muy vergonzosa sobre cómo me he estado enamorando de ti durante meses. ¿Quiero leerla? Absolutamente no. Te la resumo. Eres maravilloso. Estoy aterrorizada. Por favor, no elijas a tu exesposa por encima de mí. Nunca podría elegirla por encima de ti. Simplemente tenía demasiado miedo de admitírmelo a mí mismo. Ambos somos idiotas, ¿verdad? Idiotas completos y absolutos. Pero al menos ahora somos idiotas juntos. Ella había reído, esa risa hermosa y genuina que arrugó las comisuras de sus ojos, y Daniel había sabido con absoluta certeza que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El camino por delante no estuvo exento de desafíos. Catherine no aceptó su decisión con gracia, y hubo semanas de tensión y conversaciones difíciles antes de que finalmente aceptara que su matrimonio había terminado de verdad y dejara de manipularlo a través de Sophie. La propia Sophie necesitó tiempo para adaptarse, no porque le cayera mal Eleanor, sino porque la idea de que su padre estuviera con alguien que no fuera su madre era inicialmente extraña. Pero Eleanor fue paciente. Nunca intentó reemplazar a Catherine, sino que simplemente fue su yo auténtico y dejó que Sophie se acercara a ella a su debido tiempo. Y Daniel tuvo que aprender a ser vulnerable de nuevo, a compartir sus miedos y esperanzas sin esconderse detrás de bromas y evasivas. Eleanor lo había reprendido cada vez que intentaba retroceder, suavemente pero con firmeza, recordándole que se había enamorado no de su armadura, sino del hombre que había debajo. Un año después, en el aniversario de la noche en que le había enviado la foto, Daniel había llevado a Eleanor al mismo lugar de su sala de estar donde le había confesado su amor por primera vez. Pero esta vez se había arrodillado y le había pedido que pasara el resto de su vida con él. «Sé que no somos jóvenes», había dicho, su voz cargada de emoción. «Sé que ambos venimos con equipaje, historias y años de vivir solos, pero también sé que cada día contigo ha sido mejor que el mejor día que tuve antes de conocerte. Sé que amarte me ha convertido en un mejor padre, una mejor persona, un mejor hombre. Y sé que no quiero pasar ni un día más sin poder llamarte mi esposa». Eleanor había llorado demasiado para hablar al principio, pero había sentido, susurrando sí entre lágrimas, y le había dejado deslizar el anillo en su dedo. Se casaron la primavera siguiente en su jardín, rodeados de las flores que ella había plantado cuando se mudó, con Sophie como dama de honor, y sus vecinos y amigos llenando el pequeño espacio de amor y risas. No fue una boda lujosa, ninguna gran celebración, pero fue perfecta. Eran ellos. Hoy, 5 años después, Daniel a menudo recuerda esa noche en que su teléfono vibró con un mensaje de su vecina, y se maravilla de lo cerca que estuvo de perderse lo mejor que le ha pasado. Si hubiera tenido demasiado miedo de cruzar la calle, si hubiera elegido la seguridad familiar de su soledad en lugar del aterrador riesgo del amor, se habría perdido esta vida. Se habría perdido despertar junto a Eleanor cada mañana. Se habría perdido cómo ella todavía lo hace reír. Se habría perdido la familia que construyeron juntos. La lección que él aprendió y que espera que ustedes se lleven de esta historia es que nunca es demasiado tarde para elegir el amor. Nunca es demasiado tarde para derribar los muros que construimos para protegernos y dejar que alguien vea quiénes somos realmente. Sí, da miedo. Sí existe el riesgo de salir herido. Pero la alternativa, la media vida gris de ir a lo seguro, es mucho peor de lo que cualquier desamor podría ser. Eleanor le dijo una vez a Daniel que el arte más hermoso se crea cuando alguien es lo suficientemente valiente como para poner su corazón en el lienzo, incluso sabiendo que los críticos podrían destrozarlo. El amor es lo mismo. Nos exige ser valientes, ser vulnerables, arriesgarlo todo por la oportunidad de algo extraordinario. Así que, si estás viendo esto y has tenido miedo de arriesgarte en el amor, ya sea una nueva relación o una vieja amistad que podría convertirse en algo más, espero que esta historia te haya dado valor. Espero que cruces tu propia calle, envíes tu propio mensaje, pronuncias las palabras que has guardado.
porque las personas que cambian nuestras vidas no siempre son las que esperamos. A veces es el vecino de enfrente, el colega que conocemos desde hace años, el amigo que ha esperado en silencio a que veamos lo que siempre estuvo ahí. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te hizo sentir algo real, te agradecería mucho que le dieras me gusta a este video y te suscribieras a este canal. Tu apoyo significa todo para mí y me permite seguir contando historias como estas. Historias sobre segundas oportunidades y amor inesperado. Y el coraje que se necesita para abrir nuestros corazones. Y ahora, quiero escuchar de ti. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde nos estás viendo hoy. Deja un comentario abajo con tu país. Y mientras estás allí, comparte lo que pensaste del viaje de Daniel y Eleanor. ¿Te recordó a alguien en tu propia vida? ¿Alguna vez tomaste un riesgo en el amor que lo cambió todo? Leo cada comentario. Y me encanta conectarme con esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Recuerda, nunca es demasiado tarde para que comience tu propia hermosa historia. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para escribir el primer capítulo.